Senador, pues primero darle las gracias anticipadas por darle entrada en esta muy breve plática a Editorial Odisea, acompañado aquí con el profesor, el doctor Edgardo Millán. Y bueno, sabemos que usted viene de un periplo internacional en donde fue y expuso y se enteró de asuntos que tienen que ver con las cuestiones del medio ambiente y que en relación a la comisión que usted preside en el Senado de Recursos Hidráulicos hay cosas, me imagino, innovadoras, importantes que tiene que decirnos. Háblenos un poco de ese periplo. Mira, yo fui con mucho orgullo representando a mi país a Londres, que en ese lugar, en ese gran país, en Inglaterra, está la sede de una institución que se llama GLOBE, que su propósito fundamental es construir las políticas públicas, generar condiciones para nuevos marcos legales en todos los países y en las regiones de cada país, marcos normativos que permitan jugar a favor de la naturaleza, a favor del medio ambiente, a favor de combatir los efectos del cambio climático. Yo soy vicepresidente de esa organización y representé a México. Y resulta de que el mundo se está moviendo con mucha prisa y con mucha preocupación para atender el asunto de carácter del efecto que a veces no lo queremos creer en relación al medio ambiente. Hoy tenemos zonas donde nunca había sequías y hay enormes sequías ahorita. Hay zonas donde nunca había inundaciones y hay enormes inundaciones. Y hay una enorme preocupación porque si nosotros no cuidamos el medio ambiente y la gente no lo quiere creer, en los próximos 100 años, más del 30% de las especies vivas van a desaparecer, se van a extinguir. Pero además este asunto del cambio climático, el gobierno de Inglaterra, que es el que encabeza esto, está empujando. Y miren qué avanzadas tan grandes llevan en ese país. Ellos ya tienen un banco verde, así le llaman, cuyo propósito es prestarte dinero barato, pero siempre y cuando tú protejas el medio ambiente. Tienen un banco del carbono. El carbono es el que más lastima al medio ambiente, el efecto sono. La energía, el siglo invernadero, XIX. sí. Exactamente. Entonces, el Banco de Carbono te premia, te compra la captura de carbonos que hacen daño a la naturaleza. Lleva una enorme avanzada. Bueno, tan avanzada es que si tú tienes un predio y llegases a tener algún medio bosque o un bosque completo, y decides, te voy a decir en tu libertad, voy a sembrar, te dicen, oye, si no siembras yo te voy a pagar lo que te recibes de producto de la siembra. Es cuidar la naturaleza. Y nosotros vamos al revés. Cada año en nuestro país hay una desertificación del mismo tamaño del Distrito Federal. Y cosa contraria, Rusia tiene el 26% de los bosques del mundo y son los que tienen la mayor cultura a favor de la naturaleza de los bosques. ¿Cómo estamos encontrados? Y la Amazonia al revés, ¿no? Se está deforestando. Sí. Y la gran lastimación está mucho en América Latina. México es un país, al igual que Brasil y los países que conforman la Amazonia, de los pocos refugios de enorme biodiversidad que son pulmones, pero además son lugares regionales de una enorme biodiversidad. Tenemos que cuidarlos. Si no hacemos políticas a favor de que el progreso vaya aparejado en el mismo camino, cuidando la naturaleza, el mundo va a sufrir graves y profundas consecuencias. Ahí estamos. México tiene una ley reciente en materia de cambio climático. Hoy todos los estados del país están obligados a tener una ley de cambio climático. Sinaloa no la tiene. Solamente la tienen 3 estados de la República, Veracruz, Chiapas y el Distrito Federal. Por eso en GLOBE se impulsan esas decisiones para que se generen políticas públicas, para que se generen marcos legales a favor del cambio climático, a favor del desarrollo sustentable, que es estar a favor de la humanidad.
Senador, una pregunta más de mi parte, luego le cedo el micrófono aquí al doctor Edgardo Millán Valdés. Una entrevista no puede transcurrir sin que él no haga uso de la voz. Lo sabemos por experiencia propia. Le ocasionaríamos algún problema de autoestima, pero bueno, el asunto es este. Hablando de leyes, el 74% del agua captada o capturada o almacenada en presas, lagos, lo que sea, se usa en la acción de la agricultura, en la acción agrícola. Y bueno, sabemos que hay una gran cantidad de agua que se desperdicia, el 14% de la que es usada para bienes de consumo, ya sea en primer término, segundo término, primer nivel o segundo nivel, como sea, de acuerdo con el uso que le dan. A lo que voy es a esto, considerando que la gran mayoría del agua, que por cierto es un problema ahorita en Sinaloa, el 36% de las presas es la capacidad que registran en este momento, ni siquiera está asegurado el ciclo primavera-verano de siembra. Pero a lo que voy es a esto, senador, si de esa gran cantidad de agua que se desperdicia por los sistemas de riego que para muchas naciones son obsoletos, como es el rodado, la aspersión, no hay un intento, no hay una acometida en el sentido de generar leyes, financiamientos o algo que tenga que ver con entrar definitivamente a la modernidad de riego por goteo en la producción masiva. Mira, tú acabas de tocar un tema sumamente importante y sensible, no nomás en México, sino en toda la humanidad. Hoy en las agendas de los gobiernos, en las prioridades de los gobiernos, es atender el agua con eficiencia, con eficacia y con sustentabilidad. Y hoy el agua, ese recurso no renovable, es la misma agua que hay en la tierra y va a seguir habiendo desde 10.000 años para atrás. Y se requiere efectivamente construir políticas muy fuertes, muy sólidas, para atender este problema del buen ejercicio del uso del agua. En México vemos que la mayor parte del agua está en el sureste y la menor agua está en el norte, pero la productividad en el uso del agua está en el norte y la no productividad está en el sur. Está desfasado. Pero estamos viendo que en los últimos tiempos las sequías están pegando en el norte. Y no podemos pensar que del cielo nos venga la solución a los problemas de la sequía. Si nosotros aquí en Sinaloa usáramos responsablemente e inteligentemente, con buenas técnicas de uso de riego y con mucha responsabilidad de los productores del campo, no nos estaríamos preocupando por este ciclo donde no tenemos agua. Porque más del 62% del agua de la agricultura se pierde. Quiere decir que si no se perdiera, tuviéramos ese 62% claro, que hace que nuestras presas estén al 33%. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy el agua que cae del cielo no debe ser amenaza, debe ser oportunidad. Y que se tienen que construir decisiones de fondo, y particularmente en nuestro estado, con marcos normativos que obliguen. No pasa nada ahorita si un agricultor irresponsablemente por su canalero tira el agua. Entonces, es fundamental una nueva conciencia, es fundamental un nuevo proyecto de nación donde el uso inteligente, racional y la tecnificación del agua sean la alta prioridad. No hacerlo sería tentatorio para la vida económica y social de este país. Pero además, hay un programa para el 2030 donde México está inscrito a reconstruir sus decisiones a favor del uso inteligente del agua. Hay estados que no les afecta tanto, pero a nuestro. Si no tenemos agua, Sinaloa está muerto. Y se muere nuestra economía, pero también se mueren los ánimos y las esperanzas de los sinaloenses. Y parte del país, pues es granero del país. Así es. Entonces, nosotros estamos, como presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, en vías de hacer una nueva ley de aguas nacionales que contemple estas políticas que estamos hablando. Y una reforma a la ley de agua potable y saneamiento, porque hoy en México el derecho al agua, al saneamiento, es un derecho constitucional que no se le puede evitar a ningún mexicano. Pero falta hacer la ley reglamentaria a ese artículo 4 de la Constitución, donde el derecho al agua y al saneamiento es un derecho universal de los mexicanos, y que estamos en esta tarea próxima
para adecuar ese marco normativo en la ley, una nueva ley de aguas nacionales y una reforma del artículo 4 constitucional, donde se consigna el derecho al agua y saneamiento para todos los mexicanos. Sí, yo he tenido la fortuna de leer y escribir sobre el Pacto por México, ¿no? Y un renglón tiene que ver con estos problemas de clima, aguas, etcétera. Seguramente que el presidente de la República, Peña Nieto, va a tener un gran impulso de reordenar todo este asunto de tala de bosques, uso racional del agua. Usted es especialista en el Pacto por México. ¿Qué nos dice de esto y del presidente de la República? Yo le puedo decir una cosa a todos los que nos escuchen. El presidente Enrique Peña Nieto está muy comprometido con el país, pero quiere conducir el futuro de hoy, el hoy de México hacia el futuro de México, pero no son la visión del presidente. Ha invitado a todas las fuerzas fundamentales de la vida política de este país a que juntos en las propuestas de cada quien convergamos para un México hacia adelante. El Pacto por México, esa es una de las decisiones políticas más importantes que se han tomado en este país después de la Revolución. Yo diría de la independencia. O de la independencia, que con mucho tino se confirma. No quise ser más presumido para no que vean que le estoy echando porras al presidente. Pero la verdad, los países que han levantado vuelo son los que han construido pactos. Hoy México no es rehén ni de ningún partido ni de ningún sector, es de todos. Y una buena partida de este gobierno es este pacto que contempla 95 acciones importantes donde está la visión de todos los partidos para llevar a México a un nuevo rumbo, a un nuevo escenario. Y es muy difícil que un actor político o un grupo de actores políticos, aunque no sean de tu partido gobernante, se rajen porque lo firmaste. Sí. Y porque tú dijiste que eso querías, pues por ahí vamos. De ahí que el pacto contempla esas decisiones en materia de educación, en materia de salud, en materia de agua, en materia de política exterior, en materia de democracia, de gobernabilidad, de empleo, en fin, una gama de situaciones diversas que tienen que ver con la vida nacional, pero no solo en la visión del presidente, en la visión de los actores importantes de este país. Yo creo que el pacto es el instrumento de ruta, es la brújula que se ha construido entre todos para llevar un México hacia mejor destino y construido con todos y por todos, ¿no? Bueno, yo tengo la última pregunta, seguramente Max, que siempre tiene la última pregunta, le va a preguntar algo. Yo sé que el pacto engloba muchas cosas que pueden llevar a México a la modernidad, entre ellos la ley de educación que actualmente se acaba de promulgar. ¿Qué rasgos tiene que a usted le importan mucho según nos ha confirmado la prensa, ¿no? Mire, el país ha tenido la necesidad de tiempo atrás de construir decisiones y reformas de fondo. Y en ella está la reforma laboral, ya está ahí, que puede todavía mejorarse, pero ahí está en su paso más sustantivo. Está la reforma hacendaria que ahí viene, está la reforma energética que ahí viene, la de telecomunicaciones que ahí viene. Pero una que es fundamental para la vida del país es la reforma educativa. ¿En qué basa la fortaleza de un país para levantarse? En la educación, en la calidad de educación. Y es reconocido porque así hemos sido calificados por de adentro y de afuera, que nuestra educación no está en la competitividad. Y no podemos querer construir un México mejor con diferentes reformas y con el propio pacto si no le apostamos a una educación más democrática, más igualitaria, pero también más competitiva. Tenemos una educación del siglo pasado cuando estamos viviendo en otro siglo. Sí, exacto. Entonces, tenemos que acoplar esta educación para este siglo y la reforma ofrece de una manera una sólida oportunidad. ¿Por qué hay gente que se opone? Porque le tienen miedo al cambio, porque le tienen miedo a la revisión,
porque le tienen miedo a la calificación y porque se tienen que mejorar programas con los mejores maestras y maestros de este país. Dicen que tenemos escuelas del siglo XIX, profesores del siglo XX y jóvenes y niños del siglo XXI. No checa, no cuadra esa fórmula, esa ecuación no funciona. Max, te cedo el micrófono porque... Pues la verdad yo creo que en este primer encuentro que tenemos con el senador Aarón Irizar López, presidente de la Comisión en el Senado de Recursos Hidráulicos, ha sido un placer platicar con ustedes y mire, no continuamos esta plática por una razón. Primero, porque sabemos que tiene una agenda y segundo, porque varios de los puntos que tocó en esta plática constituyen parte toral del tema que trataremos con usted en forma más enfocada, más especializada. Tenemos oportunidad seguramente, usted nos las concede, de hablar de todo y hablar ampliamente hasta donde sea necesario. Y finalmente, pues decirle que en este asunto de construir una carta de navegación para llevar a la nave, que es el país, a un destino seguro, pues independientemente del piloto, los pasajeros también tenemos derecho a expresar lo que concierne a las rutas y a los tiempos y a las alturas de vuelo. Agradecemos, senador, y si tiene un último mensaje para que nos haga el favor de escucharnos, de vernos en el portal de YouTube, en el portal escrito, en el texto de la revista Odisea, se lo agradecería. Max, mira, déjame decirte que los pasajeros son los dueños del camión y el chofer tiene que hacerle caso a los pasajeros, si no se le van a bajar todos. Y decirte que me da mucho gusto estar con ustedes, me gusta hablar claro como lo hemos hablado aquí, no hay tema que no pueda tratarlo con libertad. Me gusta escucharlo porque no soy dueño de toda la inteligencia ni tampoco de toda la sabiduría. La sabiduría está en la gente, está en el pueblo. Y yo soy una gente abierta y me encantaría volver a tener la oportunidad de hablar un tema con mucha tranquilidad. Y yo me reitero a sus órdenes. Soy orgullosamente sinaloense, soy senador de los sinaloenses y lo voy a seguir haciendo con mucha seriedad y con mucha responsabilidad. No tendré titubeos de ninguna naturaleza para defender a mi tierra y para defender a los sinaloenses. Pues de nuevo, senador, muchísimas gracias. Y pronto sabrá de nosotros como Editorial de Odisea y nosotros esperamos saber aún más pronto del senador de la República. Muchas gracias, Max, te aprecio mucho y muchas gracias, muchachos. El Banco de Carbono te premia, te compra la captura de carbonos que hacen daño a la naturaleza. Lleva una enorme avanzada. Bueno, tan avanzada es que si tú tienes un predio y llegases a tener algún medio bosque o un bosque completo y decides, te voy a decir en tu libertad, voy a sembrar, te dicen, oye, si no siembras yo te voy a pagar lo que te recibes de producto de la siembra. Es cuidar la naturaleza. Y nosotros vamos al revés. Cada año en nuestro país se desarrolla. Además, este asunto del cambio climático, el gobierno de Inglaterra, que es el que encabeza esto, está empujando. Y miren qué avanzadas tan grandes llevan en ese país. Ellos ya tienen un banco verde, así le llaman, cuyo propósito es prestarte dinero barato, pero siempre y cuando tú protejas el medio ambiente. Tienen un banco del carbono. El carbono es el que más lastima al medio ambiente, el efecto ozono. La energía del siglo XIX. Sí, exactamente. Entonces, en ese lugar, en ese gran país, en Inglaterra, está la sede de una institución que se llama GLOBE, que su propósito fundamental es construir las políticas públicas, generar condiciones para nuevos marcos legales en todos los países y en las regiones de cada país, marcos normativos que permitan jugar a favor de la naturaleza, a favor del medio ambiente, a favor de combatir los efectos del cambio climático. Yo soy vicepresidente de esa organización y representé a México. Y resulta de que el mundo se está moviendo con mucha prisa y con mucha preocupación para atender el asunto de carácter del efecto que a veces no lo queremos creer en relación al medio ambiente. Hoy tenemos zonas donde
nunca había sequías. Y hay enormes sequías ahorita. Hay zonas donde nunca había inundación y sí hay enormes inundaciones. Y hay una enorme preocupación porque si nosotros no cuidamos el medio ambiente y la gente no lo quiere creer, en los próximos 100 años, más del 30% de las especies vivas van a desaparecer, se van a extinguir. Senador, pues primero darle las gracias anticipadas por darle entrada en esta muy breve plática a Editorial Odisea, acompañado aquí con el profesor, el doctor Edgardo Millán. Y bueno, sabemos que usted viene de un periplo internacional en donde fue y expuso y se enteró de asuntos que tienen que ver con las cuestiones del medio ambiente y que en relación a la comisión que usted preside en el Senado de Recursos Hidráulicos hay cosas, me imagino, innovadoras, importantes que tiene que decirnos. Háblenos un poco de ese periplo. Mira, yo fui con mucho orgullo representando a mi país a Londres, que en